Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora vamos a platicar de algo que a mí en lo particular me apasiona muchísimo y es precisamente la numerología. ¿Cómo estás, mi querida Tere Rodríguez? Qué gusto verte. Muy bien, Gilberto, ¿tú cómo estás? Afortunadamente muy bien, aquí deseoso de platicar de este tema porque la verdad es que creo que es apasionante todo lo que los números nos pueden decir, ¿no? Y a veces ni nos enteramos. Ni nos enteramos, está cañón. Nos deberían haber enseñado todas estas cosas en la primaria, ¿no? ¿Verdad que sí? Y mira, la verdad es que tendríamos las cosas un poco más claras. Fíjate, es muy loco. Hablando de los números, para mí siempre, o sea, en una persona se me hace como nuestro código de barras, ¿no? O sea, nuestra fecha de nacimiento es como que te pasan por el código de barras como del súper y entonces sale la información de la persona, ¿no? Y es pero si lo llevas como día a día, hoy justamente lo sumé y suma 16, que al final es 7, ¿va? Pero el 16 de repente son cosas inesperadas, o sea, que de repente pasan tropiezos, cosas que, ¿no? Y eso nos pasó precisamente para conectarnos, parecía Mercurio retrógrado, pero no era. Parecía, sí, la ¿Sí? verdad es que tuvimos ahí una cantidad de dificultades. Ahora, cuéntame algo. ¿Se sabe de dónde empezó esto de la numerología? O sea, de dónde lo aprendimos o de dónde nos viene? Es muy loco porque hay, o sea, se sabe como en la historia, te cuenta que de repente, o sea, en teoría Newton y todos, Pitágoras sabía la relación de los números, o sea, de su significado, pero como lo han como guardado como mucho, ¿no? O sea, como que no quieren poner, pues a los científicos con estas cosas de los significados de los números de los planetas, ¿ya sabes? Entonces, no se sabe exactamente como que la fecha, ¿no? Pero sí se sabe que empezaron a estudiarlo y empezaron a sacar el significado de cada número. Entonces, yo he estudiado varias numerologías diferentes, ¿no? Y hay como tres que me gustan, más o menos. Hay unas que no me gustan, que yo creo, o sea, que lo he vivido. Yo puedo decir, haz de cuenta que, no sé, una persona que es el número 6 es una persona que es como muy familiar, como le gusta la pareja, siempre está pensando como, pues en la pareja, en el amor, ¿sabes? Este, que es gente que es como, creen en Dios, saben que Dios existe, tienen esa fe, eh, son así, los números 6 les gustan, son de relaciones públicas, son de, ¿no? Les gusta tener amigos y demás, y entonces lo vas comprobando. Entonces, cuando vas viendo las numerologías y de repente, pues, de dónde nacieron, porque hay una, por ejemplo, de la India, hay una numerología y así, y de repente dices, esto como que no me checa. Ya con 28 años de experiencia de ver personas, ¿no? De atender personas, de ver cómo son y sus números, en los números tenemos el significado del 1 al 9, ¿no? Pero tenemos significados, o sea, nos podemos seguir hacia adelante, ¿va? Entonces, hacerlo más simple, porque siempre se reduce, por ejemplo, a la fecha de nacimiento, tenemos como nuestro día, el mes más el año, suma un número, que siempre lo vamos a reducir a un dígito, y entonces menos el número, bueno, el 10 y el 11 se pueden quedar como tal, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que nació, que todo suma al 33, se va a reducir a 6, pero el 33 es un número maestro. O sea, no podemos como no tomarlo en cuenta, ¿sí? Ahora, cuéntame algo. Normalmente cuando pensamos precisamente en nuestro número es suma de día, mes y año, pero tengo entendido que incluso el día, o sea, en mi caso que soy del 2 de diciembre del 67, que mi día 2 tiene como que un significado, que diciembre, el 2 más uno y el 3 tiene un significado y que también el año, ¿no? Entonces, como que somos una combinación de muchos números. De muchos números. Entonces, sí, porque haz de cuenta que tu día es como el día como de tu esencia, ¿no? Como de tu alma. Entonces, el día de lo que tiene que ver con diciembre, ¿no? Ya el 3 tiene que ver con tu personalidad. Yo muchas veces te digo que eres, o sea, pareces más 3 y al final te dedicas a la comunicación, que es el 3, ¿no? Pero eso es lo que nosotros vemos de fuera. Pero tú eres el 2 adentro, esa es tu esencia. El número de año completo, o sea, tenemos un número que es de regalo, que son los últimos dos dígitos del año, o dones que traemos,
si lo quieres llamar así. Y el del año tiene que ver con lo que tú ya has aprendido y con lo que tú ya, digamos que traes como dones y herramientas que ya lo tienes. Para los que creemos en otra vida es lo que ya viviste antes. Lo que no es lo que tienes que hacer en este momento, con lo que tú ya tienes de herramientas, que vas a hacer en este momento. La suma de esos tres te suman lo que va a ser tu misión en esta vida, que es lo que tienes que hacer. Ahora, por ejemplo, en mi caso, si sumo mi fecha, 2 de diciembre de 1967, si sumo todos esos números, da 28. O sea que 8 más 2 sería 10, o sea, Yes. 1, ¿no? Ajá, uno. Pero el 10, por ejemplo, el 10 como tal, el 10 es el número de la gente que es guerrera, ¿no? O sea, que no se rinde jamás. Entonces, tengas lo que tengas, si estés pasando lo que estés pasando, tú sigues adelante, ¿va? O sea, tienes como mucha resistencia y mucha forma como eres esa flor que florece en el pavimento. Dices, ¿de dónde salió esta florecita? Ese eres tú, haz de cuenta, ¿no? Ese es el guerrero. Pero haz de cuenta que de repente es como que se contrapone un poco contigo, que es como, no hay medias tintas, o blanco o negro. A veces es, o estás conmigo o contra mí, o sea, no se puede como a la mitad, ¿va? Entonces, y a veces hay grises pues muy lindos que uno tiene que aprender. El 10 tiene que aprender a que no es todo o nada, ¿sí? Pero tu 2 te hace ser conciliar con el otro. Entonces, el 2 sería ese gris que ayuda a conciliar el blanco y el negro. En un momento dado, toda esta combinación sería como en la astrología, por ejemplo, tu signo y donde tienes la luna y el ascendente y todo esto, ¿no? Es una combinación, Es pero algo. Ajá. a mí lo que me llama la atención es que si alguien, por ejemplo, que nació el mismo día que yo, ¿no? La misma fecha, realmente me ha tocado conocer un par de personas que nacimos en la misma fecha y no somos para nada similares, pero en nada. ¿Ok? Ahí sí entra, por ejemplo, como la fecha, o sea, sí, tenemos muy poco tiempo para explicarlo, ¿no? Pero bueno, en la otra numerología que me gusta, tú vas viendo los trabajos que tienes que hacer, lo que has hecho, ¿no? Y lo que tienes que lograr. Dependiendo ahí sí la historia de vida, de cómo iniciaste, lo vas a ver reflejado, ¿sí? Por ejemplo, tú en esta parte, yo sí creo que, o sea, es como nuestro código de barras, ¿va? Pero nos tenemos que ir más a fondo. Es lo mismo que, por ejemplo, en el horóscopo chino, ¿no? El horóscopo chino dice, por el año eres gallo, mono o cabra, ¿sí? Pero no todos tus compañeros eran cabras, los del colegio, monos, y todos eran iguales, no, porque ahí entra la hora de nacimiento, o sea, ya no tenemos que ir más a profundidad, ¿va? Nos va a hablar mucho de lo que es la persona y sí, o sea, pues es cañón, o sea, tú eres una persona que eres cálida de entrada, ¿va? O sea, tu número 2, hablando de esto, que eres de persona, pues pues ese ideal de la pareja, de lo que te gustaría tener, ¿no? De conciliar con el otro. El 3 tiene que ver con la comunicación, pero fíjate, al final tu misión de vida, que es el 10, que se reduce a 1, también te gusta tu soledad y te gusta tu espacio y no te gusta que te invadan, ¿sí? Sí, eso es muy cierto, sí, sí, sí. Ajá, pero entonces de repente eso como que se contrapone, que dices, quiero estar con alguien, pero también quiero como que respeten mi espacio, y quiero estar, o sea, sí disfruto mi soledad, hablando, pues la del sol, ¿no? De esa luz dentro de mí, necesito ese espacio para mí. Fíjate que sí es cierto, o sea, para que yo realmente pueda convivir con alguien en la misma casa, necesito tener de verdad como que un gran cariño por esa persona o estar muy enamorado, definitivamente. De otra forma, no. Sí. Entonces, esa es tu misión de que dices, bueno, no, a ver si tengo como que ya respiras y dices, bueno, sí voy a compartir, ¿no? Vamos a poner ciertas reglas, pero porque si no, le tienes que dar como que de comer a esos dos números. ¿No? Y uno te hace el ideal de que, ay, qué padre, ¿no? Estar en pareja, de vivir y no sé cuánto vivir con otra persona o tener roomies, lo que tú quieras. Pero si el uno dices, no me agarren mis cosas, o sea, sí, ¿no? No se metan con mis cosas, necesito un espacio, no me molesten, no quiero hablar ahorita con nadie, necesito ese espacio para mí.
Sí, es interesante. Ahora, en un momento dado, esto tiene que ver, digamos, cuando sacamos estos números, realmente podríamos decir, a ver, si yo tengo la fecha de nacimiento de la persona que me gusta, ¿podría yo sacar así como que una idea de más o menos cómo es esa persona y si somos Sí, claro. compatibles? Sí, sí puede ser, porque aparte, cuando tú tienes, por ejemplo, alguien que también tenga el número 10 o que tenga el 2 en la parte de abajo, ¿no? O sea, que sea de febrero, por ejemplo, este, esa persona, o sea, de noviembre, tú eres lo que tú eres, de tu esencia, la persona lo va a tener en lo que tú ves afuera, que es la personalidad. Entonces va a haber una compatibilidad, o sea, nos vamos a entender como muy bien, como que pensamos más o menos igual, ¿va? Y después también hay, por ejemplo, hay gente que es como tú, que es 2 3, pero si te encuentras un 4 es la persona que te jala, porque ya pasó por esos números. ¿Sí? O sea, sí hay como una especie de situación consecutiva en los Ajá, números, o sea, también. sí llevan un orden. Sí, también y tú puedes jalar, o en la misma familia de repente ves a los papás que son ciertos números y jalan a los hijos, o hay un hijo que va a ser el hijo que les va a enseñar muchas cosas, que jala a los papás a hacer cosas o a salirse de su zona de confort. Por ejemplo, una persona que es del número 13, que nació en 13, son personas que son agentes de cambio en la sociedad, en su familia, en todo. O sea, nada más por existir, algo cambia, algo se modifica. ¿Sí? Y hay números que sean negativos. Ahora que mencionas el 13, que muchas veces por la superstición, pensamos que a lo mejor podría tener algún tipo de mala suerte, por llamarlo de alguna forma. Sí existen números que no sean completamente positivos. Yo no lo creo. O sea, todos los números tienen su parte buena y la parte negativa que tenemos que trabajar. Sí, el 13 lo han puesto como con la muerte, precisamente en el tarot el 13 es la muerte, ¿no? Pero si lo vemos, la muerte es un cambio profundo. Entonces, sí tiene que ver el 13 con los cambios. Entonces, por eso, pues el cambio más grande en la vida es que alguien se muera, ¿no? Entonces, por eso la gente le ha tenido respetos. Pues, ¿cuánto tiempo hubo que todavía existen hoteles que no tienen piso 13? Se lo saltan, Sí, literal, o en ¿no? los aviones, por ejemplo, tampoco hay fila 13, ¿no? Ajá. Entonces, si lo tienen, como que, bueno, dices un cambio muy brusco en el avión, no lo quiero tener, entonces mejor no lo ponen. Pero, por ejemplo, el 13 es como, ya lo sumas y es 4 al final, que es la estabilidad, es la estructura, es construir cosas. Entonces es un cambio profundo para gente que se va tú como estuviste viviendo fuera de México, eso es un 13. O sea que te puedes salir y regresar. Y es ¿Va? que ahora, por ejemplo, que hace esta comparación de la carta del tarot, ¿no? La muerte. Muchas veces durante una lectura la gente se asusta cuando ve la muerte, pero pocas veces significa la muerte como tal, ¿no? Sino más bien Ajá, el fin de algo, ¿no? exactamente. Y la persona va a evolucionar o se va a transformar algo, ¿no? Entonces, y puede haber muertes de ciertas cosas, esos duelos que tenemos, ¿no? Hace rato tuve una paciente precisamente, te mando un saludo porque no sabe y nos está viendo, que es la parte, por ejemplo, de una rodilla, ¿no? Que tiene una rodilla que la tiene que operar, ¿no? Tienes un duelo de tu rodilla, tienes un duelo de tu caminar, tienes un duelo, ¿no? Entonces, ese es un 13, es un cambio. Y a veces es un cambio porque cuando tú puedes tener un hijo, te casas, es un cambio profundo porque te sales de tu casa, o sea, es un cambio grande. Claro. Así es. Oye, pues la verdad es un tema muy interesante, apasionante y creo que lo decía al principio del programa, Tere, la verdad es que los números muchas veces nos dan señales que no percibimos y creo que sí es importante empezar a aprender un poquito acerca de este tema. Si queremos consultarte, Tere, ¿dónde te encontramos? 22 23 85 51 74 es mi celular. Es más fácil si me mandan un WhatsApp. Y también por Facebook o por Instagram estoy como bio-mat con doble A, o como Ana Teresa RB. ¿Sí? Perfecto. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Tere. Qué gusto verte. Sí, tenemos que hacer una parte 2 porque si no nos quedamos cortos para saber más de que la gente diga, bueno, yo qué número soy, ¿no? Exactamente. Si quieres en el próximo, hablamos, vamos número por número, ¿te parece? Me parece muy bien.
Muy bien, que esto sirva como introducción entonces. Muchas gracias, Tere. Sí, saber utilizar como lo que te digo hoy, ¿no? Hoy suma 16, que o sea, es 16, que es 7, pero el 16 son cambios que pueden pasar, buenos o malos, pero que pueden como retrasar ciertas cosas o que algo bueno te pueda pasar, que ahorita te llamen y algo muy bueno te pase. Pues que así sea. Así es. Muchas gracias, Tere. Te mando un Gracias, abrazo. cuídate como siempre. Un abrazo, bye. Gracias. Nosotros Adiós. nos despedimos. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.